Hoy vamos a comentarles, esperemos que nos ayuden ustedes mucho a difundir una propuesta de trabajo que ha venido desarrollando la Comisión de Infraestructura. Ustedes saben que la legislatura pasada le cambió el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se le cambió el nombre por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y en torno a eso, a partir de esta legislatura que asumimos esa responsabilidad, junto con los diputados de la Comisión de Infraestructura, hemos venido discutiendo una redefinición y resignificación de la infraestructura en México. La primera aproximación, la hemos explicado, de redefinición, queda como sigue, se las voy a leer. Este es un acuerdo de la Comisión de Infraestructura que ya compartimos con el resto de las comisiones en la Cámara de Diputados y que estamos compartiendo también con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dice lo siguiente, esta es nuestra primera aproximación: la infraestructura transformadora como bien público está formada por capas de componentes, sistemas y redes intermodales, interoperarias y interdependientes e interconectadas entre sí, que contribuyen al bienestar público a partir del crecimiento y desarrollo económico, ventaja competitiva impulsada por el incremento de la productividad, que movilizan tecnología, mecanismos de mercado, regulaciones e innovaciones para resolver complejos problemas sociales y que brindan servicios esenciales para la población, procurando un desarrollo equitativo, incluyente, transparente y sostenible a partir de estructuras fiables, resilientes, eficientes, de calidad, para gozar de una vida digna en igualdad de condiciones. Y en función de eso, entonces estamos convocando para la Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora, que se llevará a cabo del día 23 de mayo al día 27 de mayo. Y el programa está como sigue. El lunes 23 de mayo se llevará a cabo, después de la inauguración, el primer tema, que será planeación prospectiva estratégica de infraestructura sostenible, incluyente y resiliente. Y ese día tendremos 3 paneles, uno que sería vinculación del sector público y privado en la actualización de la legislación para la infraestructura transformadora. Panel 2, inversión en infraestructura resiliente, el triple dividendo. Y el panel 3, que será institucionalidad, gobernanza, transparencia y planeación prospectiva estratégica de los proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura transformadora. El martes 24 será planeación prospectiva estratégica de la infraestructura hidráulica, agua potable y saneamiento con enfoque de derechos humanos, cargas y beneficios sociales. Y los paneles serán: el primero, avances en la infraestructura hidráulica de agua potable y saneamiento para que sea inclusiva, eficiente y sostenible. El panel 2 será mecanismos jurídicos y financieros para la construcción y conservación de infraestructura hidráulica, reuso, saneamiento y la protección de la biodiversidad. Y el panel 3 será planeación prospectiva estratégica de la infraestructura hidráulica y de saneamiento con enfoque de derechos humanos, cargas y beneficios sociales. El miércoles 23 será infraestructura energética y el primer panel será innovación en inversión, financiamiento, planificación prospectiva estratégica y conservación de la infraestructura energética. El panel 2 será optimización energética de cara al futuro y el panel 3 será infraestructura sostenible, sustentable para el desarrollo minero. Y el jueves 26 será retos y oportunidades en la infraestructura social.
El panel 1 será construyendo y planificando metrópolis inteligentes. Panel 2, diagnóstico de la infraestructura social, educación, salud, cultura y deporte. Y el panel 3 será focalizando el uso de la tecnología, la información, las comunicaciones en la infraestructura social. Y el viernes 27 será infraestructura económica para el bienestar. El panel 1 será el papel de la infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria en la competitividad y el bienestar. El panel 2 será modernización y conservación de la infraestructura en México. Y el panel 3 será planificación estratégica de infraestructura en la promoción de la integración, el crecimiento y el desarrollo económico. Es importante señalar que va a haber participación del poder de todo el sector gubernamental, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, los tres poderes, y va a participar también el sector empresarial y va a participar el sector académico, todas las asociaciones y agrupaciones de colegios de ingenieros, de arquitectos y entonces pues estamos solicitando que nos ayuden para que difundamos con mucha fuerza este evento que será por primera vez, creo, esta Semana Nacional de la Infraestructura, estamos convocando la Comisión de Infraestructura y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y están colaborando en esta convocatoria también el Colegio de Ingenieros Civiles de México AC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles AC, Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México AC, Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana AC, Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil AC y el Tecnológico Nacional de México. Entonces, bueno, pues ojalá que participemos la gran mayoría. Hicimos una convocatoria muy fuerte para que vengan los municipios, los presidentes municipales, los gobernadores o sus funcionarios y varias funcionarios también del gobierno federal. No sé si quieras comentar algo, diputado. Nada más, diputado presidente de la comisión, resaltar la importancia de lo que es este esfuerzo de la Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora, porque hemos venido impulsando desde este primer año legislativo que ya acabó, el que esta nueva Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tenga atribuciones de realmente una planeación de la infraestructura de nuestro país con una visión no solamente de corto plazo, también de mediano y de largo plazo, pero alineado a los lineamientos de la sustentabilidad, la sostenibilidad y sobre todo la resiliencia. Es un gran esfuerzo que ha hecho el presidente de la comisión, una semana con una carga de trabajo como la acaban de escuchar, que involucra absolutamente todas las áreas de un modelo que se ha implantado o implementado desde la comisión, y por eso es que nos da muchísimo gusto que se anuncie esta semana y por supuesto participar. Muchísimas gracias, presidente. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, diputado. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Adelante, Margarita. Buenas tardes, diputados. Preguntarte en especial, ¿a este foro está invitado el secretario de Comunicaciones e Infraestructura o solamente van a venir colegios, gobernadores? Porque sabemos que sin la voluntad y sin el compromiso del gobierno federal, pues muy poco se puede hacer, sobre todo porque ahorita en este gobierno se ha quejado la industria de la construcción, que hay muy poca inversión, que no se les está dando pues el auge que debería tener puentes, caminos y toda la infraestructura terrestre. Ahí, ¿cómo le van a hacer para que exista el compromiso del gobierno de la República para estas inversiones? Porque finalmente ellos son los que generan la inversión para que se pueda construir y pueda haber empleos o bien pagados, o por lo menos empleos sí debe haber. Y también preguntarte, México a nivel mundial, ¿cómo se encuentra en infraestructura carretera? Sabemos que muchas están concesionadas a las de cuota, a las libres, pues ni se les da mantenimiento. Entonces, pues esa es la queja de las comunidades que no tienen acceso
a las carreteras que están a las federales. Gracias. Sí, mira, la primera pregunta está en la convocatoria, la Cámara de Diputados, a través de esta comisión y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces estamos convocando ambas instancias. Nosotros esperamos que esté el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, está participando activamente en esta convocatoria. Y la otra pregunta que nos haces, todo eso se va a ver acá, el tema de la infraestructura carretera, cómo está el tema de la infraestructura carretera, cómo está la que está concesionada, por qué hay problemas luego en embotellamientos en la autopista, luego hay autopistas que siempre están en reparación y que se supone que es más veloz, y bueno, todas esas cosas se van a revisar y a discutir y a analizar. Tenemos un problema mayúsculo porque hay muchos caminos que se les dieron en responsabilidad a los estados y los estados los dejaron caer en términos de reparación, ya no digamos a nivel de municipio. Tenemos que dar un debate y una discusión abierta sobre ese tema y hay que decirlo también con claridad. Estamos muy a tiempo porque hay que recordar que cambió el formato, por lo menos de diseñar y elaborar el presupuesto. Ustedes saben que ya se acabó la ruta de ramo 23 y el concepto de etiquetado, pero no significa que ha cambiado la gestoría. Y entonces los legisladores tienen su responsabilidad constitucional, primero legislar, segundo auditar y tercero gestionar. Y entonces la responsabilidad que más dificultades ha tenido ahora por el cambio del formato es la de gestionar. Entonces ahora estamos haciendo esto a tiempo antes incluso de que llegue el presupuesto, la propuesta de presupuesto de egresos a tiempo, para que no nos agarre como la legislatura anterior, que entramos en septiembre, 1 de septiembre, y el 8 de septiembre llegó la propuesta de presupuesto. Entonces estamos a tiempo en eso. Al final hay que pues tener esta ventana abierta a lo largo de todo el gabinete. Y la otra pregunta que nos dices, lo voy a señalar aquí con esta grafiquita. Esta grafiquita nos dice que en 1980, en referencia al PIB, México invertía 9.1% en infraestructura. Luego, a partir del 82, bueno, el 81 todavía 10.1%, y en el 82 8.5%. Y de ahí, a pesar de que entramos en un nuevo modelo con mucha fuerza, que fue el modelo empujado, que todo el mundo ya conoce como neoliberal, con Salinas, se cayó al 6% y de ahí se nos cayó hasta llegar al 2008 con 3.8%. Y luego en el 2010 subió a 4.5%, se mantuvo en 4% hasta 2015. En el 2016 bajó a 3.6%, y en el 2017 2.6%, 2018 2.6%, en el 2019 2.3%, y en el 2020 2.8%, y en el 2021 2.6%. Empezó de nuevo a subir, pero la recomendación de la ONU para cualquier nación es mínimo el 4%, 4.6% en referencia al PIB. Apenas va queriendo recuperar ese porcentaje, pero un dato verdaderamente brutal para que ustedes tengan idea. Con referencia al comparativo del mundo, China, ¿cuánto creen que invierte de su PIB en infraestructura? El 52%, la India el 40%, y nosotros andamos muy bajos en la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos un desajuste de planeación, como decía el diputado. No hay una instancia planificadora en este momento de la infraestructura a mediano y largo plazo, menos en la conceptualización que yo les acabo de leer, que es en la primera aproximación de definición. Aquí lo vemos en esta cámara como ejemplo. Este edificio se diseñó cuando no existía el concepto de resiliencia o el concepto de inclusión, y apenas estamos mejorando porque ahora, por la vía de la acción afirmativa, tenemos ahora 8 o 10 diputados con discapacidad o con alguna discapacidad.
y tiene que ser incluyente el edificio, y apenas le estamos haciendo modificaciones. Hay en el Tecnológico de Tlalnepantla, acaban de hacer un edificio educativo, pero no lo hicieron incluyente, entonces no lo puede recibir la institución porque no reúne los requisitos. Entonces, ¿eso qué te dice? Que tiene que ir al tema de la discusión de diseño de la infraestructura. Celebramos, por ejemplo, que el Tren Maya sí haya sido diseñado en esta conceptualización de inclusión, y algunas o casi todas las obras nuevas que se están haciendo más o menos traen esta discusión y este debate. Pero necesitamos dar una especie de sacudida a la conceptualización que se tiene para mejorar y apostarle al tema de la inversión en infraestructura. Luego tenemos el otro problema que esta comisión veía solo en el tema de la infraestructura, comunicaciones y transportes, pero hay infraestructura de salud, infraestructura educativa, infraestructura hidráulica, infraestructura energética. Por eso el contenido del programa es amplio para entrarle a discutir y a definir. Y aquí tenemos un problema mayúsculo, por eso queremos que ustedes nos ayuden, porque traemos poco uso de tiempo en reflexionar la planeación a mediano y largo plazo en términos prospectivo estratégico. Y por eso queremos meter este debate y esta discusión, que ya es tiempo. Si estamos en una transformación, pues hay que transformar el pensamiento desde allá. Estamos invitando a las universidades, a todas las facultades de ingeniería, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Diputado, si me permite, ustedes como aliados de Juntos de Morena y Juntos Hacemos Historia, ¿qué tanta margen de maniobra tienen para convencerlos que cuando llegue el paquete de presupuesto para el próximo año, bueno, el proyecto de presupuesto para el próximo año, pues les tomen en cuenta y se destine un poquito más de dinero para estas obras que ustedes están planeando, y pues que no todo vaya a Dos Bocas o al Tren Maya, para que realmente haya un reparto equitativo de la riqueza en cuanto a la construcción de caminos, de puentes, de esta infraestructura, porque que tanto se habla y que dicen que tiene que llegar a la gente. Bueno, yo quiero decirles que estamos acá ahora, y con mucho respeto lo digo, como presidente y como integrante de la Comisión de Infraestructura, y la comisión es plural, no es de un solo grupo o partidaria o que tenga ese sesgo, sino que es plural, y en esa responsabilidad voy a contestar. Miren, este gobierno resolvió realizar estos proyectos estratégicos que para nosotros sí enmarcan en lo que estamos acá definiendo: el tema del Tren Maya, el tema del Transpacífico, el tema de la refinería Dos Bocas y el tema del aeropuerto. Todos son proyectos estratégicos de mediano y largo plazo, y el gobierno ha resuelto no dejar ninguna obra ni invertir en una obra que deje inconclusa, como encontró un poco el gobierno actual. Y en esa lógica nosotros estamos para respaldar y apoyar, pero también debemos de decir con toda claridad: el aeropuerto de Felipe Ángeles ya se terminó, se entregó. Entonces, lo que estaba presupuestado ahí ya no va a ir ahí. Ahora hay que revisar a dónde va. Dos Bocas se va a inaugurar en julio, tampoco ya no va a tener necesidad de presupuesto. Ya van a empezar a dar ingresos, porque ahí hay que incluso ver en cuánto tiempo está el punto de equilibrio, o lo que se llama la tasa de retorno, que en el caso de Dos Bocas nos dicen que en 3 años y medio está prácticamente recuperado lo que se invirtió, y estás hablando de una cantidad mayúscula, porque están atinados en el contexto internacional. Pero sí requerimos que todo mundo entre a debatir y a discutir que la infraestructura hay que hacerla de mejor forma y con la visión de derechos humanos y con el tema de la inclusión. Les digo, por ejemplo, en el tema de la infraestructura social, en el tema hidráulico, en el tema de agua potable, por ejemplo. O sea, nos dicen que se nos fuga el 30% del agua solo por la edad de la tubería. Luego, nuestra población está creciendo, ¿de dónde vas a tener? Hay que prever este diseño de agua para el consumo, si ya también es un derecho humano el acceso al agua potable. Y varias cosas que tenemos que resolver. El tema energético,
¿Cómo va a venir el crecimiento de México en términos económicos? Porque no hay duda que se va a dar una aceleración de la economía en México por un fenómeno a veces de forma que es exógeno, que no es endógeno. ¿Cuál es ese fenómeno? La confrontación China-Estados Unidos. Y entonces van a venir empresas de ambos lados acá, pero van a requerir infraestructura. El diseño de la planeación del Transpacífico, de los 10 parques industriales, van en esa dirección. Creo que ni siquiera se le ha dado el tamaño de la importancia que va a generar ahí, pero va a requerir mucha fuerza de trabajo cualificada y va a requerir mucha infraestructura. Y bueno, esas cosas son las que vale la pena que discutamos. Luego los municipios, tenemos un problema mayúsculo, porque en el caso de los municipios sus presupuestos son acotados, y luego si lo tenemos disperso, donde no hay suma del gasto del municipio, del Estado y la Federación para hacer una obra que solucione un problema regional o un problema que ayude a muchos municipios, pues no, porque eso se hace solamente si hay una instancia de planeación, que es un poco la que también puede salir como producto de este debate y de esta discusión. Bueno, yo otra vez solo quiero quedarme en el tema de que estamos señalando, eso se los contesto luego, porque si no voy a contaminar una cosa con la otra y no me gustaría a mí meterme en esa discusión, porque estoy representando a la pluralidad de la comisión y la comisión representa a la pluralidad de los 500 diputados que integran esta Cámara, más los senadores, porque al final somos el Poder Legislativo, y por eso queremos quedarnos en esta parte formal, institucional de la comisión, y les pido disculpas por no poder responder esta pregunta aquí. Lo puedo hacer ahorita que baje con mucho gusto, pero sí nos gustaría que nos ayudaran a que se difunda y que se reflexione y que se asista. La modalidad es presencial y también por la vía de las plataformas. Calculamos que va a haber presencialmente pues el cupo del Aurora Jiménez, y de forma virtual pues calculamos que sí va a haber buena cantidad de asistentes. Buenas tardes, diputado. ¿Sí escucha, verdad? Infraestructura es sobre la resiliencia, que es algo importante. Durante años hemos tenido carreteras de asfalto, muy pocas de cemento hidráulico. Eso significa también ver que el avance de estas carreteras, que son las conexiones entre poblados, estados y país, sean de larga vida, no solamente de 3 o 6 años como se hacía con el asfalto. ¿Cómo le van a hacer para cambiarle precisamente el chip a estos constructores para cuando se les dé la concesión para crear la carretera, utilicen los mejores materiales para largo plazo y no solo corto plazo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hay un tema de inversión en el país. ¿Puede tener el gobierno 4, 5, 6 u 8% del Producto Interno Bruto, aplicarlo a la infraestructura? Pero no es suficiente, es necesario atraer capitales privados. ¿Cómo le van a hacer para que la voracidad de algunos capitales privados no intervengan en esta nueva infraestructura, es decir, no la detengan a la nueva infraestructura? Bueno, intentamos hacer una reflexión profunda, y que en esa reflexión pues se evidencie lo que está mal y que ya no se siga tolerando eso que se hace mal. Por ejemplo, hay que debatir con mucha franqueza por qué el aeropuerto Felipe Ángeles se hizo en poco tiempo, se hizo con poco presupuesto y se hizo de calidad. ¿Porque lo hizo el ejército o porque lo condujo el ejército? Y entonces, ¿qué pasa con el sector privado, constructor? Hay que entrar a ese debate para poder, y ahí viene de nuevo
es solamente porque estaba instalado que lo principal era la utilidad, era la ganancia. Ustedes saben que en los proyectos de infraestructura, en el caso de la ONU, te señala que mínimo vayas a un punto de equilibrio entre 3 factores: el factor económico, el factor social, el factor ecológico. Y yo les digo, ¿cómo se venía haciendo la infraestructura? Con el primer factor, con el factor económico. No importaba la ecología, no importaba lo social. ¿Y por qué? Pues porque tiene costos, y esos costos los quiere de utilidad el constructor. Y ahí hay que discutir ese tema, que a la infraestructura hay que agregarle la inclusión, la resiliencia, la prospectiva, la sustentabilidad. Y eso requiere pues que tengas esa visión de que va a minorar un poco la ganancia porque vas a invertir más, pero no a tal grado que salgas perdiendo, que es un poco hay que revisar. Miren, otro ejemplo ahí, esta autopista de México-Querétaro, ven que siempre le han puesto, a veces tramos, siempre está en construcción, pero a veces le han puesto buen tamaño de hidráulico, pero luego al poco tiempo se lo vuelven a quitar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo está haciendo? Acuérdense que hay el concepto de asociaciones público-privadas para que inviertan los privados en inversión en infraestructura pública. Hay que revisar si ese dio funcionamiento, no dio funcionamiento, es lo correcto o no es lo correcto. Tiene que ver entonces con el cambio de visión, pero si el cambio de visión no lo generalizamos, por ejemplo ahorita, el cambio de visión por la mayor parte de esa carga pues está en el Ejecutivo. Nosotros queremos ser parte también como Poder Legislativo porque nos toca a nosotros legislar y sobre todo revisar y aprobar el presupuesto de egresos. Y ahí es donde quisiéramos que se sumara todo el país en esta dimensión para hacer sinergia y sumar los presupuestos municipales, estatales y federales y diseñar obras que van más allá de un municipio y a veces de un estado. Por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Estamos a la orden. Pues aquí. Bueno, como ya separando el tema de esta Semana Nacional de Infraestructura, como diputado federal de la entidad poblana y además siendo parte del grupo parlamentario de Morena y que la pregunta incluye específicamente al coordinador de nuestro grupo parlamentario, me voy a permitir decir que al día de hoy no hay un documento oficial de la UIF que esté o donde se diga que se esté investigando directamente al coordinador del grupo parlamentario. Haciendo un pequeño antecedente, el coordinador del grupo parlamentario, y así lo ha demostrado en sus declaraciones patrimoniales, tiene una sociedad con una empresa que se dedica a un medio de comunicación tanto impreso como digital, que en Puebla se conoce como Diario Cambio, y del cual el doctor Arturo Rueda también forma parte de esa sociedad, incluso siendo el director de la línea editorial del periódico. Repito, al día de hoy no hay ningún documento oficial de la UIF donde se diga que se esté investigando. Todo esto surge a través de 2 reportajes de 2 personas que se dicen ser periodistas o reporteros, pero que son de la entidad poblana, que trae un claro sesgo político de tratar de afectar al coordinador a través de una sociedad en un diario de la cual él no toma decisiones en el contenido editorial, simple y sencillamente es socio capitalista y además es desde antes incluso del año 2010. Él se separa del tema de toma de decisiones de la línea editorial del periódico en el 2010. Entonces, el diputado Ignacio Mier Velasco no toma parte o no toma partido o no está dentro de la toma de decisiones de la línea editorial del periódico, solamente es esta sociedad que tiene y además no es un secreto, él lo ha declarado así, él lo tiene así en sus declaraciones incluso de 3 de 3. Entonces, lo que sí me parece grave es que se estén en dado caso filtrando documentos oficiales de la Fiscalía, que en este caso tengo entendido que es la Fiscalía General
del Estado, porque entonces eso sí constituye un delito grave, el tema de que se filtre algo de parte de una investigación. Pero al día de hoy, que nosotros tengamos conocimiento como diputados federales del grupo parlamentario de Morena, no hay una comunicación oficial, no hay un posicionamiento oficial, tanto ni de la UIF ni de la Fiscalía General del Estado que encabeza el fiscal de Puebla. Entonces sería una cuestión meramente política y que surge incluso pues la Fiscalía, el gobierno es morenista, que hubiera ahí enemigos en casa en contra del diputado Mier, o cómo estaría el asunto. Bueno, miren, voy a ayudar un poquito porque me pasó a mí en lo personal. Salió un documental de que yo tenía vínculos de corrupción con Silvano Aureoles. y entonces pues yo hice mi carta aclaratoria y pues díganle, y así sale. La Fiscalía Federal y Hacienda investigan, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo incluso con el tema de nuestro amigo Nacho? Traemos la mala costumbre de adelantar el tema electoral del 24. Eso ya arrancó desde hace tiempo, ahora con una nueva modalidad, porque como el presidente adelantó ese proceso, entonces pues se adelanta todo. ¿Qué pasa en el tema de Puebla? El día que fuimos con el presidente, ahí se escuchó gobernador, y los otros se asustan, y entonces hay que, en el caso nuestro, pues también está adelantado el 24. Entiendo perfectamente la preocupación de algunos michoacanos. Entonces, creo que es eso, y me parece a mí delicado y grave que se señale sin pruebas. Y pues están las instancias para que se combata la corrupción y la impunidad y todo, pues eso no tiene mayor dificultad, estamos de acuerdo y hay que acabar con la impunidad. Pero también la otra lógica creo que es equivocada de caminar como dicen, la nota que sale adversa, pues si no mancha tizna. Entonces creo que en esa lógica está enmarcado el tema de Nacho Mier. ¿Esto también tenía en el marco de la contienda electoral del próximo 5 de junio para manchar pues la imagen de Morena o de candidatos? Puede ser, pero yo creo que no se refiere en el caso de Nacho al tema de esta elección del 6 de junio, sino a la que viene el 24, porque esta del 6 de junio creo que más o menos está resuelta. A la oposición le pegó demasiado su postura en términos de la reforma eléctrica. Ese tuvo un efecto boomerang muy fuerte para la oposición, que lo va a ver en el resultado electoral de estas elecciones del 6 de junio. No, en el tema de Nacho está enmarcado en la ruta del 24. Diputado Mario Miguel Carrillo. Y nada más para ahondar en ese tema de, en cierta forma, el uso de las fiscalías y hablando de un proceso electoral que se está llevando hoy al cabo en una entidad como la de Tamaulipas, sí deberíamos de decir, o bueno, por lo menos yo lo digo, porque estuvimos el día de ayer en Tamaulipas, estuvimos en la gira del doctor Américo Villarreal, a la cual hubo un gran acompañamiento de personajes a nivel nacional de toda la coalición que formamos Morena, PT y el Partido Verde Ecologista, y ahí sí se ve que el gobierno del estado de Tamaulipas tiene una clara injerencia en la Fiscalía General de aquella entidad, donde constantemente se está amenazando y se está amedrentando a todo aquel actor político de la entidad que se está pronunciando a favor de nuestro candidato, el doctor Américo Villarreal. Y ese es el tipo de cosas que se deben de acabar con esta cuarta transformación, y por eso es que es tan importante que un gobierno de un estado como el Tamaulipas no se meta o no meta mano en una elección, y mucho menos utilizando la figura de la fiscalía para amedrentar, amenazar o incluso meter a la cárcel a los que ellos consideran rivales políticos.
Muchísimas gracias.